El pinchazo de la burbuja inmobiliaria china deja un agujero de más de 18 billones de dólares, prácticamente equivalente al tamaño de la economía china. Pero es que hay muchos más vientos de cara que le vienen encima a la economía china por su ruta de la seda. Vamos a hablar de todo ello porque esto es muy importante y vamos a entender cuáles son los retos globales que genera. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial. Ya en segunda edición es el nombre de mi nuevo libro en el que hablo de todo lo que está ocurriendo entre Estados Unidos, China, la Unión Europea, los países emergentes, cómo se está dividiendo el mundo tanto por el lado energético como por el lado tecnológico y monetario, y el avance del Estado depredador y cómo defenderte de él. El nuevo orden económico mundial, ya en segunda edición, no te lo pierdas. China se enfrenta a un agujero financiero gigantesco por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Es absolutamente claro que las autoridades han tomado medidas decisivas para que no genere una crisis financiera de proporciones no conocidas, porque estamos hablando de 18 billones de dólares, que es más que la burbuja inmobiliaria completa que se generó en 2007-2008. Estamos hablando de un problema de una magnitud absolutamente desconocida. ¿Por qué? Porque se le añaden otros problemas. Vamos a analizar algunos factores y lo explicamos. Primero, en cuanto a endeudamiento, la deuda de China, según este gráfico del Financial Times, ha estado creciendo de manera significativa y constante y ya supera en cuanto a deuda total, es decir, deuda tanto de lo que son corporaciones financieras, familias y gobierno, ya supera a Estados Unidos. Esto es clave porque hablamos mucho sobre la deuda de Estados Unidos y no se habla tanto de la deuda de China. ¿Pero qué es lo que está pasando con la deuda de China? Veréis, la deuda de China, aparentemente la deuda pública, es relativamente baja. ¿Pero qué es lo que pasa? Que las empresas estatales no cuentan dentro de esa deuda pública y por lo tanto parece que la deuda pública es menor cuando en realidad es muy elevada. Aquí podéis ver la deuda total y la tendencia. La tendencia es claramente relevante porque además estamos hablando de mucha más deuda en una economía que no tiene ni la fortaleza financiera, ni la fortaleza de consumo, ni la riqueza en cuanto a sector productivo y tejido productivo empresarial, etcétera, que tiene Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una economía que no debería tener este nivel de endeudamiento. Sin embargo, una de las cosas que refleja el Financial Times también en un artículo es esta cosa sorprendente. Los impagos en China se han reducido a prácticamente cero. Esto, obviamente, implicaría que al reducirse el número de impagos, lo que está ocurriendo es que la economía está solventando sus problemas y que con un bajísimo nivel de impagos, lo que hay es una fortaleza financiera espectacular. Sin embargo, el propio artículo del Financial Times y los datos que muestran los distintos analistas de S&P Global, etcétera, lo que nos muestran es otra realidad muy diferente, muy diferente. Una realidad que nos refleja que lo que está ocurriendo es que se están extendiendo y renegociando la inmensa mayoría de los préstamos. Es decir, que hay una directiva muy clara por parte de las autoridades chinas de extender el problema y no generar unas noticias en los mercados que den un susto con respecto a esa situación financiera que es extremadamente complicada, como muestra el propio S&P Global y también Fitch y Moody's con otras reservas, ¿no? Pero claro, vamos a ver algunos factores que a mí me parecen esenciales. Vamos a ver.
El sector inmobiliario de China pierde 18 billones globales con un agujero financiero que supera ya el nivel visto en la crisis de 2008 en Estados Unidos. Esta implosión generada después de años de exceso de endeudamiento y tras un montón de cambios regulatorios, etcétera, ha evaporado la confianza de los consumidores y ha dejado una enorme cantidad de sectores y de partes de construcción abandonadas, compañías promotoras en bancarrota y ciudades fantasma. Lo que antes se consideraba el elemento fundamental y más potente de la economía china se ha convertido en el mayor problema, el auténtico problema de la economía china, ¿de acuerdo? Lo que era el ejemplo del milagro económico chino es el ejemplo ahora de su gran problema. La crisis ha sido brutal. Empezó en el año 2021 con la quiebra de Evergrande y después lo que hemos visto ha sido más de 50 empresas inmobiliarias que han entrado en impago en sus deudas. Incluso una compañía que era estatal, ¿de acuerdo?, que parecía intocable, así ha visto cómo se desplomaba su valor y además entraba en enormes problemas para poder pagar los bonos que vencían. Estamos hablando de una cadena, de una reacción en cadena de 18 billones de activos perdidos en valor del sector inmobiliario. Millones de casas sin construir. Un nivel de pérdida de confianza del consumidor a mínimos históricos y, por supuesto, los inversores globales dejando atrás la inversión en el sector inmobiliario chino. ¿Y por qué es esto importante? Porque esto genera un enorme impacto en la economía global, ¿vale? No podemos olvidar que el sector inmobiliario llegó a pesar el 30% del Producto Interior Bruto y esto tiene efecto en todos los mercados financieros, etcétera. Esto tiene impacto en las materias primas, porque China es un gran importador, en los mercados asiáticos, por el efecto, digamos, dominó de esta deuda que se extiende y, por supuesto, en los bancos. Y este colapso debemos ponerlo en el contexto también de los préstamos para el sector del automóvil, ¿de acuerdo? Se disparan los impagos en el sector del automóvil y ¿qué es lo que estamos viendo? Pues lo que hemos visto es que no solamente se está intentando refinanciar el máximo posible, sino que ya lo que nos encontramos es una situación en la que los esfuerzos de los entes prestamistas para reducir el riesgo son cada vez mayores para intentar contener ese riesgo. ¿Qué es lo que sabemos y por qué esto coincide con el hecho de que se haya prácticamente evaporado el número de quiebras oficiales en China? Lo que ha hecho el gobierno de China ha sido pedir a las empresas inmobiliarias locales, estatales, que eviten a toda costa los impagos oficiales, es decir, que extiendan y que renegocien sus préstamos siempre que pueden. Claro, hay otro factor que afecta a China de manera muy importante, que es hay más de 75 países que se encuentran en una situación en la que van a tener que pagar decenas de miles de millones en intereses a China por sus préstamos por la iniciativa de la Ruta de la Seda y que se encuentran en enormes dificultades. Estamos hablando de cantidades muy relevantes. Solamente en un año, los países en vías de desarrollo tienen que pagar hasta 22.000 millones de dólares simplemente en intereses y en intentar repagar parte de esa deuda. No es una cantidad pequeña, porque estamos hablando que hasta los datos más, digamos, cautelosos hablan de un riesgo de hasta 46.000 millones en los próximos años y que de estos 75 países,
muchos de ellos no van a poder pagar de ninguna manera. Esto es extremadamente importante porque nos refleja una realidad que es muy diferente a lo que analizamos en el día a día. La economía china es muy potente. Aquí tenéis la economía china. La economía china es una economía claramente muy potente, en la que hay una enorme cantidad de, de factores que le dan fortaleza y que le dan relevancia y que, por supuesto, están creciendo de manera muy significativa. El crecimiento viene fundamentalmente ahora del consumo, de la industria y también, por supuesto, de la tecnología. Pero no podemos olvidar el gigantesco agujero, porque el gigantesco agujero de 18 billones que os he comentado hace un momento equivale al 100% de la economía china actualmente. Esto es muy importante. Y estamos hablando de una economía que, por supuesto, va a seguir creciendo, que además ha tomado una decisión de no limpiar el sistema con esas quiebras, que siempre son positivas si se llevan a cabo de manera ordenada, sino de extender y renegociar esa deuda. Esto es absolutamente esencial entenderlo para comprender también que los grandes efectos negativos en una economía no suelen darse cuando están en proceso de renegociación. Por ejemplo, cualquiera de vosotros recordaréis en el 2006, 2008, cómo escuchábamos de países como España, como Portugal, como Grecia, que no había ningún riesgo en esas economías porque, decían los economistas griegos y lo decían los economistas españoles, no hay prácticamente impagos. Se está refinanciando todo. El problema viene después, cuando lo que has hecho ha sido pretender y extender el problema y después la realidad tozuda del cash flow, de la caja que generan esas empresas y de su capacidad de repagar su deuda se desmorona. Por supuesto, en China se encuentran además con el problema de haber prestado en esta gigantesca economía a unos gobiernos que no tienen un historial de haber sido muy buenos repagando sus compromisos financieros. Aquí vemos todos los países que deben una enorme cantidad de dinero a China por la iniciativa de la Ruta de la Seda. Lo que vemos es una lista que daría miedo a cualquier empresa privada de crédito. ¿Por qué? Porque son un montón de países, muchos de ellos, que tienen un historial de dificultades para pagar muy relevante. Esto nos debería llevar a una reflexión profunda. La reflexión es la siguiente. China es una gran economía, pero el gran problema de China, que ha sido el enorme impulso generado desde el Estado y desde las provincias a una burbuja inmobiliaria que ha dejado millones de casas sin construir, un enorme problema de ciudades fantasmas y a la vez, como no se quiere limpiar el problema, resulta que los ciudadanos siguen teniendo gran dificultad para acceder a la vivienda, mientras a la vez hay una gigantesca cantidad de viviendas construidas que nadie quiere porque están donde nadie las demanda. ¿A qué te suena eso? Pues lo has vivido en tantas otras burbujas inmobiliarias. Ahora, estamos hablando de un problema que tiene gigantescas ramificaciones globales. Si China tiene que empezar a limpiar, aunque sea una implosión cauta, callada, que no te enteras en los medios de comunicación porque si no ves este vídeo y otros, pues probablemente no te hayas enterado de estos datos, pero está escondido, ¿de acuerdo? Las empresas que han entrado en impago han dejado sin sus ahorros a una enorme cantidad de ciudadanos que habían atesorado su papel comercial o sus bonos y no ha aparecido en ningún medio de comunicación o prácticamente en ninguno. Se están extendiendo, se están renovando esos préstamos para que esas empresas no entren en quiebra. Pero claro, el problema de intentar disfrazar el problema financiero y el problema de deuda que se crea en una economía es que la zombifica. Este es el gran problema. El gran riesgo al que se enfrenta China es que por no mostrar la evidencia
Y la magnitud de esa enorme dificultad financiera va a zombificar a un sector que lo que está funcionando ahora es, en vez de como motor de crecimiento de la economía, como motor que lo que hace esta es, de hecho, frenar la economía. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque todo esto se solucionaría en China si se llevase a cabo una limpieza del sistema financiero rápida, si se llevase a cabo un ejercicio de transparencia y de libertad económica financiera con seguridad jurídica que permitiese que el capital del mundo entrase en China y renovase todo ese parque, se vendiesen paquetes de préstamos de difícil cobro, los asumiesen fondos con grandes descuentos y por lo tanto se aprovechase para gestionarlos mejor, etcétera, etcétera. Es decir, el proceso del capitalismo de libre mercado que permite que efectivamente cuando se da un problema de este tipo, después se solvente de una manera que continúa fortaleciendo la economía. El problema ahora es que en China las autoridades lo que quieren es evitar que se genere las noticias que digan que hay este enorme agujero. Y claro, entonces se zombifica. Ese es el gran reto. Esto implica a muchos países, a los países que están buscando mayores préstamos con China con el subterfugio o con la excusa de la ruta de la seda. Gran problema. Los países que piensan que les van a refinanciar barato y en condiciones espectaculares, gran problema. Los países de Latinoamérica y los países de Hispanoamérica con regímenes dictatoriales o con regímenes de bajo nivel crediticio se van a encontrar también con un problema porque no se puede permitir China regalar dinero de manera alegre, y muchos de estos países entraron en grandes préstamos con China esperando que China fuese un prestamista, más o menos una especie de ONG. Y aquí no hay nadie tonto. La economía china, por lo tanto, tiene un enorme reto por delante, pero también hay que recordar que tiene una enorme fortaleza en tecnología, en industria y que está ganando la batalla del sector del automóvil. También tiene un enorme beneficio en energía. No podemos negar ninguno de esos factores. ¿Por qué? Porque tampoco debemos caer en el error de pensar que no hay un enorme reto, pero no podemos olvidar que la economía china se enfrenta a estos problemas de una manera completamente diferente. Y tiene que abrir su mercado financiero, abrir su mercado de capitales, fortalecer la entrada de capital extranjero y fortalecer la seguridad jurídica y seguridad inversora, y para eso es clave el acuerdo comercial con Estados Unidos, o este problema de zombificación va a generar un problema mayor en el resto de la economía. No lo olvidemos. Al final, lo que se demuestra en todos los casos es que la libertad de mercado, la seguridad jurídica, la seguridad financiera e inversora y el capitalismo es lo único que permite que un problema financiero se mitigue y que se continúe fortaleciendo la economía. Eso es lo que tiene que pasar en China. Que no te engañen.